La trampa, capítulo 8. Error de juicio. Los ojos verdes de Candy reflejaron con asombro la verdura misma de los follajes a su alrededor. Con su acostumbrada capacidad para hacer una fiesta de los detalles más simples, la joven iba devorando con la mente y la mirada la belleza inesperada del gigantesco invernadero del Jardín Botánico del Bronx. La escasa luz otoñal se filtraba libremente a través de los enormes cristales de la construcción victoriana y en el interior las plantas lucían una inusual lozanía. «Nunca pensé que existiera un lugar como este en pleno invierno», exclamó ella mientras en el fondo pensaba que se había vuelto una agradable costumbre el caminar del brazo de Terry siempre que estaban en público. «Imaginé que te gustaría», contestó él complacido al ver el entusiasmo que el lugar había despertado en ella. «Es como cortar un pedazo de verano y poder llevártelo a casa para mirarlo en cualquier época del año, ¿no? Es lindo, en verdad muy lindo», añadió ella con una sonrisa apenas esbozada detrás del velo de tul de su sombrero. La pareja caminó a lo largo de las avenidas del invernadero, admirando las plantas hasta encontrar una banca cerca de la fronda de un rosal de enormes proporciones. Ahí se sentaron a tomar los refrigerios que habían llevado y a conversar animadamente, mientras la joven acomodaba los alimentos sobre un pequeño mantel en el asiento de la banca. Una sonrisilla asomó a sus labios, como si una idea traviesa estuviera jugueteando en su mente. «¿Qué pasa?», preguntó él intrigado y divertido a la vez. «¿Es que los cubiertos te han contado un chiste que yo no escuché? Al menos deberían ustedes tener la decencia de compartirlo». «No es un chiste», rió ella, acomodando los emparedados y la ensalada en los platos. «Es solamente un recuerdo de la infancia. Alguna vez te conté que Annie y yo solíamos ir de picnic durante los días de la primavera. Nos gustaba ir a recoger flores silvestres en la colina de Pony y hacernos guirnaldas con ellas». «Sí, creo recordarlo, pero no le veo la gracia», insistió él curioso mientras jugueteaba con la ensalada en su plato. La verdad, tenía mucha más hambre de las sonrisas de Candy que de otra cosa. «Bueno, lo que sucede es que acabo de recordar que en una de esas ocasiones se nos ocurrió llevar con nosotras la botella de vino que la señorita Pony guardaba en su alacena». «¿Robaron el licor de esa buena señora? Seguramente debe de haber sido todo idea tuya. Deberías de sentirte avergonzada», le recombinó Terry fingiendo indignación y cruzando los brazos en señal de desaprobación. «Sé que no fue la mejor idea que pudo habérseme ocurrido, pero imaginé que si la señorita Pony lo guardaba con tanto cuidado, debería de tratarse de algo muy bueno. En cierto modo, la ocasión ameritaba ser algo extravagante», replicó ella sin perder la picardía en su expresión al dar una mordida a su emparedado. «¿Y se puede saber qué ocasión tan importante era esa?», indagó el joven levantando una ceja con incredulidad. «Teníamos apenas unos 6 años, y Annie pasaba uno de esos días en que se sentía más triste que de costumbre por no tener padres. Así que había que hacer algo especial para alegrarla. Claro, y aunque solo eras una chiquilla, se te ocurrió que el alcohol era buen remedio para las penas». «¡Qué intuición!», comentó el burlón. No tenía la menor idea de lo que la gente opinaba sobre la bebida, pero esa misma tarde Annie y yo pudimos comprobar que si bien el vino no sabía como la limonada, tenía efectos muy curiosos en la gente. Ya puedo imaginármelo, 2 párvulas robando y bebiendo a hurtadillas. Aquello debió haber sido un espectáculo muy vergonzoso», sentenció él con fingida severidad. «Vamos, no exageres. Yo conozco otras historias de embriaguez que son mucho más bochornosas. ¿Acaso debo recordarte cuál era tu pasatiempo preferido en la época del colegio, Terris?», respondió ella siempre lista para el juego verbal. Sin embargo, lejos de responder con su acostumbrada ironía juguetona, los ojos de Terry perdieron el brillo y el silencio reemplazó a la charla por unos instantes. «¿Qué pasa, Terry?», preguntó la joven preocupada. «¿Dije algo malo?». «No, solo has dicho la verdad», respondió él desviando la mirada mientras dejaba el plato sobre la banca. «El alcohol y yo tenemos una historia de la cual no puedo sentirme orgulloso». Yo no quise decir eso», repuso Candy asombrada del aire distante y solemne que había adquirido la expresión en el rostro de Terry.
No puedo decir que apruebo las cosas que hacías en la época del colegio, pero de eso ya hace mucho tiempo. Desde que dejaste Inglaterra cambiaste mucho, para bien, le animó ella con el tono más dulce que podía producir su voz. El joven recargó la espalda sobre el respaldo del asiento y, relajando el cuerpo como en señal de cansancio, dejó escapar un suspiro. ¿Te puedo hacer una pregunta personal, Candy?, preguntó él finalmente después de una incómoda pausa. La joven solamente atinó a sentir con la cabeza. Tan intrigada la tenía la actitud seria y hasta melancólica que el hombre había adquirido súbitamente. Dime por favor, ¿por qué te obstinas siempre en ver virtudes que no existen en cada persona que te rodea? No te entiendo, repuso ella aún más confundida. Quiero decir que tú piensas demasiado bien de los demás. Y lo peor del caso es que no te expresas así de la gente por fingir bondad o candidez, sino porque realmente así lo sientes. ¿Por qué, Candy? ¿No te das cuenta que tarde o temprano todos acabaremos decepcionándote?, inquirió él volviéndose a mirarla directamente a los ojos, y la muchacha pudo sentir un extraño escalofrío recorriéndole la espina dorsal. Había en la mirada de Terry un brillo de angustia que en el contexto de sus palabras resultaba para Candy un verdadero misterio. Diferentes personas ven cosas diferentes en los demás, respondió ella en voz tan baja que Terry tuvo que inclinar la cabeza un poco más para poder escucharla. Yo no soy tan buena como tú piensas. Inclusive he llegado a odiar a Neil y a Elisa. Es un sentimiento horrible, que hace mucho daño y te deja un vacío helado en el pecho. Pero la mayor parte de las personas que he conocido no son así. ¿Por qué no habría de creer en ellos? Porque podemos lastimarte, contestó él atreviéndose a tomar entre sus dedos un rizo rebelde que había conseguido escapar del peinado de la joven y le acariciaba la mejilla izquierda. ¿Lo harías tú? ¿Crees tú que me decepcionaría de ti?, preguntó ella tratando de encontrar una respuesta para su pregunta en el fondo de los ojos tornasol de Terry. Solamente pudo leer en ellos una reservada tristeza que no podía entender. Cuánto quisiera poder aliviar esa eterna melancolía tuya, Terry. Si te contara algunas cosas que hice después de... Se detuvo él un segundo, no queriendo aludir directamente al recuerdo de la separación que ambos habían decidido callar. Después de que dejé Nueva York para vagar sin rumbo fijo, si me hubieses visto entonces seguramente te habrías avergonzado de mí. Si supieras que yo... Calla, le interrumpió Candy poniendo sus dedos sobre los labios del joven en un impulso que la hizo olvidar la intimidad del contacto. No tiene caso que te atormentes. Sea lo que sea que hayas hecho con tu vida en ese tiempo, es cosa del pasado. Lo que yo veo ahora es el Terry que siempre he conocido, el que tiene un corazón noble y un alma libre. Nunca podría avergonzarme de alguien como tú. Sorprendido por aquel estallido de fe y afecto, Terry se quedó un instante como petrificado. Sin embargo, las suaves yemas de los dedos de Candy, presionadas apenas sobre sus labios, comenzaron a quemarle la piel. La muchacha también percibió la tensión creciente entre los dos y por primera vez se dio cuenta de que su gesto había ido más allá de los límites de la propiedad. En un movimiento reflejo, Candy quiso retirar su mano, pero Terry, anticipando su intención, retuvo los dedos de la joven sobre sus labios para luego plantar un beso en la palma blanca que le ofrecía una furtiva indulgencia sensual que ninguno de los dos esperaba. La sensación fue breve en duración, pero dejó en ambos un delicioso desasosiego que duró largo rato. Gracias, musitó él liberando la mano de Candy, no sin lamentar la pérdida de aquel calor suave y reconfortante que le había cubierto el rostro por unos instantes. No es nada. Empezó la muchacha a balbucear, pero fue interrumpida de seco por un cambio violento en la expresión del joven. Los ojos del muchacho parecían haberse encontrado con algo desagradable por encima de los hombros de Candy. No voltees ahora, dijo él desviando la mirada. Con la mayor naturalidad del mundo, guardemos las cosas en la canasta y volvamos al auto. ¿Pero qué pasa, Terry? Parece que hubieras visto un fantasma, preguntó ella desconcertada por las palabras del joven. Solamente haz lo que te digo y todo saldrá bien. Luego te explico.
contestó él, y ambos se dedicaron a recoger sus pertenencias. Aún mareada por tantas emociones contradictorias vividas una tras otra en escasos segundos, Candy se levantó de la banca, alegrándose de poder sostenerse del brazo de Terry. Con paso lento, el joven la guió por los pasillos del invernadero, pretendiendo establecer con ella una conversación banal en la cual ella participó con alguno que otro monosílabo. Finalmente, después de una vuelta a lo largo del jardín que a ella le pareció eterna, Terry se decidió salir hacia el estacionamiento y abordar el auto. ¿Me puedes decir ahora a qué se debió tanto misterio?, preguntó Candy cuando los dos estuvieron ya a bordo del vehículo y el chofer les llevaba de regreso a Manhattan. Vi a uno de los individuos que frecuentemente se pasean frente a la casa, dijo él, y Candy leyó una mezcla de indignación y preocupación en el ceño ligeramente fruncido del joven. De hecho, me di cuenta de su presencia desde minutos antes, pero había estado dejando pasar el tiempo para comprobar que nos seguía. No me cabe duda ahora de que alguien está demasiado interesado en verificar cada uno de nuestros movimientos. Esto ya es demasiado, pero no teníamos por qué salir del jardín como si tuviéramos miedo de ese hombre. ¿Qué podría hacernos en un lugar público?, preguntó ella, que se resistía a dejarse intimidar. No quiero arriesgarme a nada estando tú presente, Candy. Tú eres mi responsabilidad y no pienso descuidarla. Es todo, repuso él tan terminantemente que ella no se animó a protestar y guardó silencio por un buen rato. Candy no olvidaba a la vez que alguien la había estado siguiendo durante su escapada a Queens. Era imposible no relacionar los sucesos. ¿Crees tú que Neil está detrás de todo esto?, preguntó ella, al fin rompiendo el silencio. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba escuchar que Terry confirmara lo evidente. No lo creo, estoy seguro de ello, replicó él, aún visiblemente molesto. Odio tener que actuar solamente a la defensiva con ese bastardo, pero sin pruebas no puedo hacer nada aún. ¿Aún?, preguntó Candy, sintiendo que Terry le ocultaba algo. Quiero decir que no me doy por vencido, explicó él, tratando de parecer más tranquilo. Te juro que voy a encontrar la manera de quitártelo del camino de manera definitiva. Mientras tanto, tienes que prometerme que tendrás mucho cuidado, sobre todo ahora que estaré ausente unas semanas. Candy se quedó sin habla por un instante. La sola idea de tener que separarse de Terry por unos días le resultaba insufrible. Él advirtió la impresión negativa que la noticia había tenido en la joven y brevemente atesoró una esperanza. Había olvidado mencionártelo. La temporada está llegando a su fin y usualmente damos un tour de 2 o 3 semanas por el centro y sur del país antes de Navidad, explicó él, tratando de adivinar si su inminente ausencia era la causa de una súbita palidez en el rostro de Candy. ¿Te importa? No, en lo absoluto, replicó ella, intentando recobrar la compostura. Él desvió la mirada y no dijo nada más. Seguramente otra vez se había equivocado. Sin embargo, aquella mañana se había sentido más cerca de ella que nunca antes. Tal vez, solo tal vez. Las emociones del día habían sido demasiadas para Candy, que esa noche decidió irse a la cama más temprano. Cuando Sophie se hubo retirado al terminar de ayudarla a desvestirse, Candy se llevó inconscientemente la mano al rostro. Podía aún sentir los labios de Terry besándole la palma y causándole vértigos con su toque. Terry, suspiró la joven adormecida. A ratos distante, a ratos dulce y cariñoso. ¿Qué es lo que realmente sientes por mí? Con este último pensamiento, la joven se quedó dormida profundamente y las horas de la noche comenzaron su vuelo, casi imperceptible, sobre los habitantes de la casa, igualmente en reposo. Los días pasaban y Sophie se sentía cada vez más desesperada. Todo lo que tenía eran sospechas, pero nada en concreto. Definitivamente tenía que encontrar pruebas tangibles. La pregunta era ¿cómo y dónde? Perdida en sus preocupaciones, la doncella avanzaba lentamente por las escaleras, cargando varios vestidos de Candy en una mano y una pila de toallas y sábanas en la otra. Era la hora del crepúsculo, justo cuando su patrona la esperaba para que ella la ayudase a vestirse antes de la cena.
Tenía que apresurarse a acomodar los trajes en el vestidor de la señora antes de que Candy la llamara. Sin que Sophie se percatara, unos pasos masculinos subieron las escaleras hasta alcanzarla. «Me parece que esa es demasiada carga para una sola persona», dijo la voz de Granchester al tiempo que liberaba a la doncella de más de la mitad de su carga. «Por Dios, señor, no haga eso», chilló la mujer escandalizada. «Le aseguro que yo puedo arreglármelas muy bien por mí sola». «No lo dudo, pero yo necesito algo de ejercicio. ¿Dónde debo poner esto?», continuó él con una sonrisa que hizo que Sophie se diera por vencida de inmediato. «Solo deje todo sobre el diván azul que está en el vestidor de la señora», explicó la doncella. «Si no le importa, yo llevaré este traje a la recámara. Su esposa debe de estar ya esperándome para asistirla en su toilette». El joven aceptó las instrucciones de la mucama con simpleza, tomando las prendas de su esposa. Terry nunca había sido de los que se sentían rebajados por mostrarse amables con la servidumbre. Realmente no representaba ningún esfuerzo extraordinario haber ayudado a Sophie, pues justo se dirigía a su propia recámara para cambiarse antes de la cena, y el vestidor de Candy era precisamente la habitación que mediaba entre las dos alcobas principales. Terry sabía de sobra que Candy nunca usaba aquella habitación y que la única persona que entraba en ella era Sophie para organizar el guardarropa de su señora. Terry entró al cuarto y enseguida identificó el mueble del que le había hablado Sophie. Depositó ropa y toallas sobre el diván y, cerrando los ojos por un momento, aspiró profundo. Recordó la primera vez que había entrado a aquel lugar justo el día en que había comprado la casa. Desde entonces, Candy había hecho algunos cambios, añadiendo un jarrón de porcelana con flores por aquí o unas cortinas de encaje por allá. Sin embargo, ninguna adición era más elocuente que el aroma de agua de rosas que ella usaba, y que desde la alcoba contigua había impregnado cada uno de los objetos del vestidor. El hombre alzó el rostro, tratando de sacudirse el aturdimiento, y al abrir sus ojos, estos se estrellaron de lleno en la visión reflejada en un amplio espejo empotrado en la pared. La puerta del vestidor estaba justo enfrente del mencionado espejo, y como Sophie la había dejado descuidadamente abierta, el reflejo permitía ver hacia el interior de la alcoba. La respiración del hombre se detuvo. Candy, de espaldas y ajena a lo que pasaba en su vestidor, estaba sentada al borde de la cama, ocupada en secarse el cabello. Algunas prendas de vestir recién planchadas estaban extendidas sobre el lecho, pero por el momento ninguna de ellas cubría el cuerpo de la joven. El reflejo de Candy, desnuda hasta más allá de donde la espalda perdía su nombre, irrumpió como un rayo en la corriente sanguínea de Terry. Los ojos del hombre acariciaron con irreprimida libertad la desnudez de la mujer sobre el espejo. Sus recuerdos del Festival de Mayo palidecían ante el irresistible nácar de aquella piel descubierta, la delicada curva de las caderas que antes solamente había adivinado bajo la falda y el derriere redondeado y semidescubierto. Los deseos de entrar a la alcoba y poseer en un solo impulso el cuerpo de Candy se volvieron insoportables. Visiones imaginarias de sí mismo igualmente desnudo, rodando sobre las sábanas con Candy arqueada en sus brazos, bajo su piel, en su boca, entre sus piernas, rendida y jadeante a la vez, irrumpieron en su mente con una fiereza nunca antes tan intensa. ¿No es acaso tuya ante Dios y los hombres?, le dijo una voz interior. ¿Qué pues te impide tomar lo que te pertenece por derecho? Si tú quisieras, esta misma noche podrías saciar tus deseos y nadie sería capaz de recriminártelo. En ese instante los pasos de Sophie entrando a la alcoba hicieron que Terry cortara la línea de sus pensamientos. En un esfuerzo por recuperar la cordura, el hombre desvió la mirada y sus ojos se tropezaron con la puerta por la cual había entrado. Este último gesto lo animó al fin para moverse y salir del vestidor para refugiarse en su habitación. Dios, si hubiese permanecido viéndola un segundo más, ella ya no sería virgen y yo no sería más un caballero, gritó él para sus adentros al tirarse pesadamente en la cama. Le tomó mucho rato y toda su fuerza de voluntad aplacar los deseos y los estragos físicos que el suceso había causado. Al final, el amor y los principios vencieron al instinto, o por lo menos consiguieron acallarlo temporalmente. 6 meses de convivencia diaria con Candy, de ese exasperante juego de acercarse y alejarse,
habían erosionado su control hasta reducirlo a niveles ínfimos. Aunque tenía la impresión de que la actitud de ella le daba algunas razones para alentar esperanza, presentía que no debía presionar los acontecimientos o perdería en un solo instante todo el terreno ganado. Era obvio que alejarse de la presencia de la muchacha, al menos por unos días, estaba convirtiéndose en una necesidad imperante para él. Por el bien de ella y el de sí mismo, tenía que poner tierra de por medio lo más pronto posible. Como nunca antes deseó que su próxima gira comenzara lo más pronto posible. Esa noche Terry, sintiéndose incapaz de ver a Candy, le dejó dicho con el mayordomo que no bajaría a cenar. Sin embargo, ni aún esa medida lo salvó de que la lucha entre el deseo y el deber lo siguiera atormentando hasta bien entrada la madrugada. Después de una exitosa temporada, la compañía Stratford se preparaba para su última función en Broadway y la gira que le seguiría inmediatamente en el interior del país. La última representación era una ocasión casi tan importante como el debut, y por lo tanto era siempre motivo para celebrar. Terry había esperado que Candy lo acompañaría a la cena que organizaba la compañía después de la función de clausura. Pero un día antes de la fecha, Candy comenzó a sentirse resfriada. Terry decidió que sería mejor no asistir a la cena. «No creo que deberías cancelarlo por mi causa, Terry», le había dicho Candy cuando él le comentó que después de la función simplemente regresaría a casa a dormir. «Al contrario, a mí me parece que es lo más prudente. Todos me preguntarán por qué no estás conmigo y tendré que responderles que te sientes mal. ¿No crees que se verá muy extraño que yo me vaya a celebrar estando mi esposa enferma?» «Bueno, un poco», admitió ella bajando la mirada. «¿Te importó tanto como para preocuparte? Entonces no se hable más. En cuanto termine la función, regresaré a casa», concluyó él. «Después de todo, no quiero ir a ninguna fiesta si no estás conmigo. Odio estar entre mucha gente si tú no me acompañas», pensó él mientras cerraba la puerta a sus espaldas. En cuanto el joven hubo dejado el saloncito en que Candy descansaba en un diván, la muchacha retiró las frazadas y se precipitó a la ventana. Unos momentos después, pudo observar cómo Granchester salía de la casa y abordaba el auto escoltado por su chofer. «No tengo tiempo que perder», se dijo la rubia, que repentinamente parecía haber recobrado la salud como por arte de magia. Corriendo escaleras arriba en dirección de su alcoba, la joven llamaba frenéticamente a Sophie, la cual apareció enseguida en la puerta del vestidor. «¿Tienes ya todo listo, Sophie?», preguntó la joven entrando a su recámara como un remolino. «Sí, señora», contestó la callada Sophie con un leve asentimiento de cabeza. «Entonces comencemos. Tenemos apenas media hora antes de que Harry regrese del teatro para buscarme». En los siguientes minutos Sophie trabajó a pasos forzados, rompiendo su propio récord. Tenía que dejar lista a su señora en la mitad del tiempo acostumbrado. Corsé ajustado, enaguas almidonadas correctamente abotonadas, medias de seda, ligueros de encaje, zapatos de raso negro. Cada prenda fue tomando su lugar con precisión. Los rizos se ordenaron en un peinado formal alto y con bucles adornando las sienes. Las peinetas ornamentadas con cristales austriacos se colocaron en su lugar, y un vestido negro de satín y encaje con delicada pedrería reemplazó el sencillo vestido de popelina que la joven había traído puesto durante la tarde. Guantes blancos largos, un collar y unos aretes de brillantes completaron el ajuar. «¿Qué tal? ¿Crees que el señor se complazca al mirarme?», preguntó Candy a su doncella, con quien empezaba a sentir gran familiaridad a pesar de la usual reserva de la mujer. «Seguramente, señora», contestó Sophie, «pero también se va a confundir al verla llegar de tan buen semblante». «Bueno, esa fue solo una mentirilla blanca para darle la sorpresa», repuso la muchacha guiñando un ojo. «Quiero obsequiarle algo por su fin de temporada cuando termine la función. Si hubiésemos ido juntos lo habría visto antes de tiempo y se habría perdido la emoción del momento». Diciendo esto último, la joven abrió uno de los cajones de su tocador y extrajo de él una caja envuelta para regalo. Candy volvió un instante a mirarse al espejo. «Está bien, Albert», se dijo en silencio, olvidándose de la presencia de Sophie a sus espaldas. «Si tú crees que yo debo darle ciertas señales a Terry,
Entonces, seguiré tu consejo. Deséame suerte, amigo. Con una última inhalación de aire para darse ánimo, la joven salió de su habitación. En la planta baja, Harry la estaba ya esperando.